Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 60, Alianza con Cartago. Hoy vamos a ver más en detalle los tratados entre Roma y Cartago en los tiempos de las guerras pírricas. Durante nuestro episodio pasado, vimos cómo Pirro termina conquistando las ciudades de Tauromenio, Catana y muchos otros poblados entre esas localidades y Siracusa. Y luego vemos cómo los cartagineses, a pesar de tener superioridad numérica, deciden retirarse de Siracusa y abandonar el asedio a esa ciudad. Pirro se había convertido en una máquina que arrasaba con todo lo que se le enfrentaba, y quizás eso fue la causa del error de juicio más grande que Pirro cometió en toda su vida. Hoy vamos a ver eso. Tras ocupar Siracusa, Pirro se fue a Leontini. Ocupó Leontini sin lucha alguna. Después se dirigió a Agrigento, que en ese entonces se llamaba Acragas. Ahí se encontró con Sóstrato nuevamente. Sóstrato, en una ceremonia bastante elaborada, le regaló una treintena de villas y pueblos a Pirro como territorio personal del nuevo rey de Sicilia. Ahí, Pirro obtuvo 8.000 soldados de infantería más y unas 800 unidades de caballería. De ahí salió para el oeste. Y apenas salió, otra noticia buena. Resulta que los ciudadanos de una localidad llamada Enna, E-N-N-A, habían degollado a la totalidad de la guarnición cartaginense y esperaban a Pirro para aliarse oficialmente con él. Con los refuerzos conseguidos, el ejército de Pirro ahora tenía más de 30.000 soldados de infantería, 2.500 de caballería y sus casi 30 elefantes. 2 elefantes habían nacido en Sicilia misma, y eso era un evento que nadie en Sicilia jamás había visto antes. Después, lugares como Selinus, Segesta y otras ciudades seguían cayendo bajo el dominio de Pirro. Los mercenarios de Cartago, ya sabiendo del desastre que los elefantes podían causar, seguían retirándose a medida que Pirro avanzaba. Pero a medida que venían retirándose, la gente local de los pueblos por los que pasaban los venían persiguiendo y matando. Las bajas púnicas eran numerosas a pesar de que por meses no hubo batallas campales. Antes de ver el error garrafal de Pirro de Epiro, algo que realmente pudo haber cambiado la historia de Roma entera y quizás la historia del mundo, vayamos rápidamente a nuestro segmento de la palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra bruma, y para ser honesto, no me acuerdo de la última vez que tuvimos una palabra así de fácil en este segmento. Bruma simplemente significa invierno. También puede ser interpretado como el solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año. Ya, más fácil, imposible. Bueno, vayamos ahora a la palabra de la semana para esta semana. La palabra de la semana para esta semana es aiunt. Deletreo esa palabra A-I-U-N-T. Esa palabra también es una frase de una sola palabra. Es en parte un verbo conjugado y también es un modismo o una forma de comenzar una oración, una idea o un testimonio. Entonces, aiunt para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y también en www.patreon.com/elcuentoderoma. Bueno, volviendo a Sicilia. Panormus cayó. Luego, Pirro se enfrentó a las murallas de Eryx. La fortaleza de Eryx era difícil de acceder y varias veces en la historia de Sicilia, Eryx fue el último bastión de resistencia entre fulano y mengano. Las paredes que rodeaban la ciudad, construidas con una altura casi doble de lo común para esa época, estaban rodeadas de una fosa seca, y la llanura y otros rasgos naturales alrededor de Eryx les permitía a los ciudadanos ver cualquier peligro mucho antes de que ese peligro llegase a las murallas. Pero, al igual que con las otras ciudades, Eryx cayó. La ciudad fue tomada por asalto y las tropas cartaginenses dentro de la ciudad misma fueron masacrados hasta el último hombre. Luego de eso,
Pirro se dirigió a la ciudad de Panormus, que era el mejor puerto natural de toda Sicilia. Mientras tanto, otra ciudad llamada Laetia cayó sin lucha alguna. Panormus también fue tomado por fuerza. Ahora y por fin, Pirro decidió preocuparse de una molestia que ya por generaciones les causaba fastidio a los locales. Estoy hablando de los mamertinos, quienes se habían engranado en la ciudad de Mesina, cerca del estrecho entre Italia y la isla misma. Los mamertinos eran originalmente mercenarios de Campania, que fueron contratados por Agatocles en sus guerras contra Cartago durante el siglo anterior. A la muerte de Agatocles, esos mercenarios fueron pagados y se les dijo que se fueran a sus casas. Pero los mamertinos no hicieron exactamente eso. Marcharon a Mesina en el 288 a.C. y decidieron quedarse allí. Mataron a toda la población masculina de la ciudad y tomaron el nombre de mamertinos, que significaba hijos del dios de la guerra, o sea, hijos del dios Marte. Controlaban el tráfico del estrecho de Mesina. Capturaban barcos comerciales desprevenidos en ese estrecho. Llevaban el botín a su base dentro de la ciudad misma de Mesina. Capturaban prisioneros por los alrededores de la ciudad y exigían rescates. En una palabra, eran una peste. Y ahora, por supuesto, los mamertinos estaban siendo ayudados por los cartagineses como para provocar un segundo frente en contra de Pirro y como para ganar tiempo en el refuerzo de las murallas de la ciudad de Lilibeo. Pirro reunió a sus mejores tropas más un grupo de mercenarios que había capturado a lo largo del camino. Cuando llegó frente a la ciudad de Mesina, los mamertinos primero hicieron una valiente salida, y Pirro decidió enviar a sus mercenarios a pelear. Solos. Por supuesto que los mercenarios fueron fácilmente acribillados por los mamertinos, y de esa forma Pirro llegó a matar 2 pájaros de un solo tiro. Deshacerse de esos mercenarios que no le inspiraban mucha confianza y ver cómo los mamertinos peleaban en el campo de batalla. Al día siguiente, Pirro volvió a enfrentarse a la ciudad, y los mamertinos, ahora confiados, salieron al campo de batalla. Pero esta vez fueron fácilmente derrotados y se refugiaron tras las murallas de Mesina. La ciudad fue asaltada y los mamertinos terminaron siendo muertos o expulsados. Listo, problema resuelto. Ahora, a Lilibeo. Pirro contra Cartago. Pero antes de ver ese tema, hay que mencionar 2 cosas por obligación. 1. El tratado entre Roma y Cartago, que, como les dije en nuestro episodio pasado, fue descubierto por el historiador griego Polibio y que fue firmado semanas después de la batalla de Asculo entre Roma y Pirro. Y 2. Una oferta que Cartago le hizo a Pirro, y de eso voy a hablar ya mismo. Resulta que cuando los cartagineses vieron que Pirro logró vencer tanto a los mamertinos como a las unidades estacionadas en la fortaleza de Erix, los oligarcas en Cartago comenzaron a ver todo ese tema de una manera un tanto diferente. Era claro que Pirro anhelaba Cartago. Mientras los romanos llamaban esas tierras África, los griegos lo llamaban Libia, pero eso no vino al caso porque en los ojos de Pirro, Libia era África y África era Libia. Asustados como estaban, los cartagineses enviaron delegados a hablar con Pirro, y eso a pesar de que acababan de firmar un tratado de defensa mutua con Roma. En otras palabras, los cartagineses no estaban seguros si Roma iba a cumplir su parte del contrato. Imagínense esto, Cartago le ofreció una alianza a Pirro. Así es, una alianza con Pirro con la condición de que Cartago pudiese mantener su base en la ciudad de Lilibeo. Le iban a dar dinero, barcos y más dinero y más barcos. Y aquí es que Pirro pudo haber cambiado la historia si hubiese querido. En realidad, primero, Pirro se negó. Todavía se acordaba cómo los romanos lo echaron del Senado. Bueno, no a él, sino a su fiel Cineas. Pero luego, Pirro sí quiso aceptar el negocio que Cartago le proponía. Pero cuando Pirro empezó a hablar del tema con sus oficiales, que ahora incluían a muchos sicilianos,
Estos se negaron rotundamente a esto, diciendo que si Cartago mantenía una base en Sicilia, nunca jamás la isla de Sicilia podría estar segura de que la amenaza de Cartago se había terminado para siempre. Además le dijeron, ¿acaso no era que Pirro quería obtener África? ¿No era ese su sueño secreto después de la conquista de Sicilia? Y así, bajo la presión de esos oficiales y bajo la presión de sus propios familiares, Pirro mantuvo su no. La guerra continuaba y la historia no cambió. Y digo yo, si Pirro hubiese hecho un pacto con Cartago ese año, y si Pirro hubiese esperado un momento oportuno para deshacerse de ese pacto más tarde, Pirro sí pudo haberse convertido en dueño y señor de Sicilia y de Libia o África. Y antes de que vayamos al tema del asedio de Lilibeo, vamos a hablar un poco de aquel punto 1, es decir, el tratado entre Roma y Cartago. Y creo que se acuerdan de nuestro episodio pasado cuando les dije que un tal mago de Cartago fue secretamente a Roma y luego a Tarento. Fuentes dicen que ese hombre, mago, que en realidad era un comandante del ejército de Cartago, fue a Roma con nada menos que 120 barcos. Y que tuvo 2 sesiones iniciales con el Senado de Roma, y que primeramente los romanos se negaron a firmar cualquier tratado, al menos públicamente. Pero como dije, más tarde Polibio descubrió documentos firmados entre Roma y Cartago. Esos documentos decían específicamente que, y aquí casi voy deletreando la información de Polibio, los romanos y los cartagineses se aliaron de tal manera que cualquiera que fuese atacado de los dos, romanos o cartagineses, el otro entrará a asistir en el conflicto de la siguiente manera. Cualquiera de ambas potencias que fuese atacada, la flota cartaginense se compromete en aportar barcos para el traslado de tropas de ambas potencias, más todos aquellos materiales que fuesen necesarios para dicha ayuda. Sin embargo, cada una de las potencias estará a cargo de víveres y demás necesidades para sus propias fuerzas. Cartago también se compromete en ayudar a Roma en cualquier conflicto de índole marítima, pero Roma no tendrá esa misma obligación con respecto a Cartago. Comentario personal, Cartago realmente estaba en un estado de desesperación. Ahora veamos otra de las facetas de ese tratado. Bueno, obviamente ese mago de Cartago no fue a Roma solo. De hecho, antes de haber sido enviado a Roma, los oligarcas de Cartago, ese concilio de ancianos que gobernaba con todo el imperio, ellos rastrillaron la población entera de la ciudad en busca de las personas mejor indicadas para acompañar a Mago. Y en Roma, cuando los senadores recibieron la embajada de Cartago y cuando las negociaciones tomaron lugar, esas negociaciones no eran solamente senadores. Los senadores no sabían de barcos o de armas o de máquinas. Ellos también rastrillaron la población entera de Roma y eligieron a los ciudadanos mejor indicados para que los acompañasen en esas negociaciones. Ingenieros, gente en la construcción de armas y herramientas de defensa, gente que conocía los temas de los barcos, armas y máquinas, gente que sabía de aleaciones metálicas, gente que sabía de madera, de cuero, de hierro, de piedras, de fuego griego, hoy conocido como petróleo, de espejos y vidrios. Todos los especialistas de Roma y de Cartago estaban allí. Y así fue que los dos grupos, romanos y púnicos, trabajaron juntos por casi un mes. Porque además de los planes de defensa mutua, el contrato entre las dos potencias parece haber favorecido a los romanos en conocimientos y tecnologías que los cartagineses ya dominaban y que los romanos aún no entendían muy bien. Al parecer, nada le era demasiado costoso al gobierno de Cartago siempre y cuando ese tratado con Roma estuviese firmemente en su lugar. Y fue así que al 4.º día de trabajar juntos, las familias, es decir, los descendientes de tanto Lucio como de Marcia, se dieron cuenta que ambos provenían de un mismo hombre, Marco, aquel Marco hijo de Marco el degollador, padre de Marco, Lucio y Marcia, quien era la mayor de los tres. Mientras el hijo de Marco, obviamente también llamado Marco, había caído en la batalla del Monte Álgido muy joven, Lucio se vio como un héroe en la caída de Velles, y Marcia fue enviada a casarse en Cartago con un hombre llamado Himilco,
Deletreo ese nombre porque fue un nombre bastante común entre los cartagineses de la época. Himilco, Himilco. Y cuando estos hombres se dieron cuenta del lazo que los unía, la alegría fue grande. Del lado de los romanos tenemos a Publio Emilio Eugenio, Espurio Bruto y Espurio Atio. Y del lado de los cartagineses tenemos a 3 hombres llamados Himilco el Menor, Gisgo y Falvio el Oscuro. Historias, anécdotas y cuentos iban y venían, y comida y vino fluían en cantidades. Y como los púnicos provenían de una familia romana, los 3 hombres ahora fueron permitidos a permanecer en la residencia de Publio Emilio Eugenio durante su estadía. Y el viejo Lucio lloró de emoción, no pudiendo creer que había llegado a ver a los descendientes de Marcia antes de irse de este mundo. Los 3 hombres de Cartago tampoco podían creer cómo la familia había prosperado en Roma. Y todos prometieron traer a sus familias enteras durante el curso de ese mismo año o el año próximo para que el viejo Lucio los pudiera ver y conocer. Visitaron la tumba de Lucio y Aeliana y lloraron frente a la tumba de Marcia. Fueron a Tusculum a ver a sus primos lejanos. Sintieron tristeza por la pobreza de los descendientes de Falvio y Jano. Fueron a Ostia a ver las propiedades de la familia allí. Visitaron las ruinas de Velles, que ya en ese entonces se habían convertido en una atracción para viajeros de la época. Bueno, como pueden ver, la familia creció y creció mucho. Y como también pueden ver, nos llevó 40 episodios exactos en volver a reunir miembros de esa familia. Y eso es todo por una cosita llamada paciencia. Así es, oyentes queridos, paciencia lo resuelve todo. Paciencia fue lo que Pirro no demostró tener a la hora de pensar si un pacto con Cartago le convenía o no. Así que ahora, en lugar de paciencia, Pirro se enfrentaba a las murallas de una fortaleza ubicada sobre la costa de Sicilia, una fortaleza llamada Lilibeo. Entonces ahora, sin mucha paciencia, vayamos a ver lo que pasó en Lilibeo. Las fuerzas de Pirro se reunieron frente a la ciudad de Lilibeo con un tren de asedio completo. Pirro ordenó un asalto a las obras exteriores. Pero al mismo tiempo, los cartaginenses no se habían pasado todo ese tiempo sin hacer nada. De hecho, Lilibeo estaba tan cerca de Cartago misma que las naves de apoyo podían enviar suministros a Lilibeo con increíble frecuencia. Además, los cartaginenses habían construido un llano del lado suyo, pegado a sus murallas, y en ese llano habían puesto sus propios equipos de asalto y sus propias torres de contraasedio. Así es, lo peor que una torre de asedio podía tener del otro lado de la muralla era otra torre de asedio del enemigo y más alta. Ambos lados lanzaban de todo: piedras, vacas, cuerpos de enemigos caídos, bolsas llenas de serpientes y sobre todo brea en llamas. Pero no sirvió de nada. Cada paso que Pirro hacía, los cartaginenses lo deshacían. Si Pirro ponía minas alrededor de las murallas, los púnicos deshacían el campo a la noche siguiente. Si Pirro le daba fuego a las torres de la ciudad, los púnicos apuntaban a las catapultas. Y así fue que de a poco la moral de las tropas de Pirro se fueron yendo para abajo, hasta que llegaron a un punto donde órdenes de ataque dadas por Pirro no eran obedecidas por tropas sicilianas si Pirro no enviaba a sus propios soldados también. Ahora el otro frente de batalla era el mar, porque Lilibeo estaba sobre la costa misma. Y eso fue una de las razones por las que últimamente Pirro decidirá abandonar esa pelea. Los sicilianos tenían barcos de sobra, pero no querían usarlos en las operaciones del sitio de Lilibeo porque arriesgaban perderlos frente a la flota de Cartago. Y por ende, los barcos de los cartaginenses andaban por donde querían y acosaban al ejército de Pirro sin ningún tipo de molestias. No solo apoyaban a la ciudad con víveres, sino que también mantenían comunicaciones con tierra firme y lanzaban proyectiles al mejor estilo mar a tierra. Ahora, incluso los veteranos epirotas fueron incapaces de avanzar contra las murallas de Lilibeo.
Pirro comenzó a maldecir a los siracusanos con el tema de las naves que estaban sin utilizar en el puerto. Tras más de 2 meses de operaciones sin conseguir ningún avance y a medida que aumentaban las bajas entre los soldados de Pirro, finalmente el asedio fue cancelado. El aura de invencibilidad de Pirro quedó empañada para siempre. Ahora hay que ver otra cosa aquí. Pirro gobernó la isla con un carácter súper autoritario. Ignoraba a las autoridades indígenas de las ciudades y ponía al mando gente de su propia confianza. Los habitantes de las ciudades greco-sicilianas, muy celosos de su autonomía, veían ya en Pirro a un dictador, y eso era algo que ellos no iban a soportar. Y ahí empezaron a plantearle problemas de todo tipo a Pirro, que no había dinero para tal cosa, que no había suficientes hombres para tal canal. Todo lo que Pirro decía venía con condiciones seguidos por las palabras pero y acaso. Y por supuesto Pirro, muy quisquilloso, empezó con más y más represalias en contra del pueblo de esas ciudades. Además, Pirro decidió crear una gran flota y trasladar la guerra contra Cartago a sus propios dominios en África, y eso suponía más gastos. Pirro, más que harto del comportamiento hostil de los habitantes de la isla, decidió que la empresa de Sicilia ya no daba más de sí. 3 años habían pasado ya casi. Cuando los tarentinos volvieron a pedir ayuda para sacarse de encima la amenaza de Roma, Pirro se paró, dio media vuelta y decidió marchar a Italia otra vez. Dicen que cuando Pirro dejó la isla de Sicilia, exclamó: «Bonito campo de batalla les estoy dejando a los romanos y cartaginenses». Esa será para siempre la segunda frase más famosa de Pirro en toda su vida. De la primera, por supuesto, hemos oído en nuestro episodio 58, otra victoria pírrica. En nuestro próximo episodio vamos a ver lo que sucedió en el sur de Italia durante la ausencia de Pirro. Lo que sabemos es que en el otoño del año 276 a.C., Pirro zarpó de Siracusa con 110 barcos de guerra y numerosas naves de carga. También sabemos que en el 277 a.C., un año antes, los cónsules romanos Cayo Junio Bubulco y Quinto Fabio Máximo derrotaron a samnitas, lucanos y brutios en más de una ocasión. Era hora de volver a Italia. Y con esa vuelta a Italia tendremos otra batalla en contra de Pirro. ¿Qué otra cosa podemos esperar cuando ponemos las palabras Roma y Pirro en la misma oración, verdad? Veremos también qué va a suceder en nuestra saga familiar ahora que conocimos a nuevos miembros de la familia. El viejo Lucio, por su parte, se pasaba cada día bendiciendo la salida del sol en espera del día que pudiese ver a las nuevas generaciones de sus familiares de Cartago. Pero resulta que eso jamás sucedió porque Lucio falleció el primer día del año 479 de la fundación de la ciudad, el año 275 a.C., según nuestros registros. Julia la Justa, aquella muchacha que conocimos como Julita, estuvo a su lado el momento que Lucio dejó este mundo. Su hijo Publio llegó minutos más tarde, pero muchos más acudieron a la procesión funeraria en honor a Lucio. 11 flautistas, uno más de lo permitido por las 12 tablas, fueron contratados para la ocasión, indicando que se trataba de una familia patricia. Y esta vez, por primera vez, 2 senadores de Roma atendieron la ceremonia. Sacrificios fueron ofrecidos tanto al dios Plutón, dios del inframundo en la mitología romana, como al dios Pluto, dios griego de las riquezas. Pero el día que los restos de Lucio, Emilio, Eugenio el Justo fueron puestos en la tumba familiar, una gran nube negra se apoderó del cielo sobre la vía que conectaba Roma con Apulia. Una fuerte lluvia cayó y duró 3 días enteros. El cielo oscuro se sintió como un mal presagio para las futuras generaciones de la familia de los Emilios. Bueno, eso y mucho más en nuestro próximo episodio, episodio 61, la batalla de Beneventum. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.